Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. A mis espaldas les presento a Ida Bauer, mejor conocida como Dora. Eh, a ver, ¿está grabando? Sí, se está grabando, el micrófono se está escuchando. Esta información, tanto el nombre real de la paciente como una fotografía, la obtuve del portal lamentesmaravillosa.com, de un escrito hecho por Edith Sánchez el 11 de mayo del 2018, eh, llamado El caso Dora, un emblema en el psicoanálisis. Como este escrito contiene no solo esta fotografía, sino algunas otras. Les quería comentar que podemos saber de, digamos, la identidad real y el destino real de no solo ella, sino muchos pacientes de Freud, porque se hizo una investigación con el objetivo, por supuesto, de cuestionar al doctor Freud en cuanto a su método. Ujú. El psicoanálisis como método ha sido cuestionado no solo por la psicología, sino también por la filosofía, ha sido cuestionado por muchas disciplinas a lo largo de la historia, con el objetivo de descartarlo, de desarticularlo, digámoslo así. Esto, por supuesto, estas observaciones, permítanme un segundo. Esta es otra de las colecciones que tengo. Como podrán ver, aquí se reúnen 4 casos clínicos. Dora, el caso que vamos a abordar, el hombre de las ratas; Schreber, el jurisprudente Schreber; y el hombre de los lobos. Ajá. Aquí, miren, esta fotografía no la había visto. En esta primera página se alcanza a ver muy, muy levemente, está Ida Bauer y su hijo. Miren. Pues bien, sin más, vamos a comenzar el caso Dora. Ya escuchamos algunas palabras preliminares del doctor Sigmund Freud. Eh, Estamos en la página 15 del volumen 7. Esta página empieza con el título El cuadro clínico. Ajá. Comienza entonces el texto del doctor Sigmund Freud. Luego de haber demostrado en la interpretación de los sueños en el año de 1900, que los sueños son interpretables y que una vez completado el trabajo interpretativo pueden sustituirse por unos pensamientos formados intachablemente e insertables en un lugar consabido dentro de la trabazón anímica. En las páginas que siguen, querría dar un ejemplo del único uso práctico que el arte de interpretar sueños parece admitir. Ya expuse en mi libro, aquí viene la nota número 1, la interpretación de los sueños, capítulo 2, lo encontraremos en la página 121 o a partir de la página 121 del cuarto tomo, ya lo encontrarán en este espacio, en este canal de YouTube. El capítulo 2, que si mal no recuerdo es la técnica de la interpretación de los sueños. Entonces ya expuse en mi libro la manera en que se me plantearon los problemas del sueño. Me salieron al paso, es decir, mientras yo estaba trabajando, mientras yo me empeñaba en curar psiconeurosis mediante un particular procedimiento psicoterapéutico. Aquí, por supuesto, el particular método psicoterapéutico no se refiere al psicoanálisis, no se refiere a la asociación libre, se refiere específicamente a esta técnica propuesta por Breuer, que deriva de la hipnosis, digámoslo, la catarsis, el método de la breacción. Todo esto fue antes del psicoanálisis, ¿vale? Aquí dice el texto: los enfermos, entre otros sucesos de su vida anímica, me contaban también sueños que parecían reclamar su inserción en la trama, de tan larga urdimbre, digamos, de tan larga concatenación. Ajá. Entre un síntoma de la enfermedad y una idea patógena. Una vez más, retomando, digamos, el carácter que estamos dando a este tiempo, a este estudio de la obra de Freud. Idea patógena se refiere, digamos, separando la palabra patógena en dos, digamos, vocablos griegos, pato y génesis, ¿vale? Patogénesis.
la idea que da origen a una enfermedad. Podríamos entenderlo así. Continúa el texto. En esa época aprendí el modo de traducir el lenguaje del sueño a expresiones de nuestro lenguaje conceptual, comprensibles sin más ayuda. Y puedo afirmar que este procedimiento es indispensable para el psicoanalista, pues el sueño constituye uno de los caminos por los cuales puede llegar a la conciencia aquel material psíquico que, en virtud de la aversión que suscita su contenido, fue bloqueado de la conciencia, fue reprimido y así se volvió patógeno. Antes de continuar, en mi libro, en el libro que yo escribí, Sexualidad Infantil y Crimen, doy cuenta de el carácter de la idea patógena. La idea patógena no surge, digamos, por una posible relación que tenga el individuo con la moral. No se trata de que la idea patógena manifieste un contenido o manifieste, perdón, un conflicto entre el sujeto y la sociedad. No, no es así. La idea patógena es concebida, el mismo conflicto que da, digamos, origen a una idea patógena, es concebido y desarrollado en el mismo individuo. No se trata de que el individuo luche contra conceptos morales que le son impuestos. No, digámoslo así, que en la dinámica de la idea patógena está implícito. Esto se ha visto no solo en el estudio que hemos llevado a cabo, sino también en la dinámica misma de la neurosis. Está implícito un conflicto del individuo consigo mismo, digámoslo así, con sus propios conceptos morales. Es decir, no que el individuo esté peleando contra una moral social, sino contra lo que él o ella consideran bueno para sí mismo y para los demás. Es aquí entonces, en esta idea patógena, donde se sustenta una concepción del sujeto, por supuesto, de acuerdo al psicoanálisis. Esto lo detallo en mi libro, ya encontrarán todo mi libro leído, la primera edición, en este espacio, en este canal de YouTube. Ahorita trabajo en la segunda edición y por supuesto en su continuación. Psicoanálisis del Estado 2 se va a llamar La dialéctica del castigo. Vamos a continuar. Entonces, hablando de enfermedad e idea patógena, se entiende que una idea patógena, un conflicto que surge al interior del individuo, da a luz a una enfermedad, por supuesto hablando específicamente de la neurosis o bien de la histeria en este caso. Dice el texto, en esa época, antes del psicoanálisis, debemos comprenderlo esto bien, aprendí el modo de traducir el lenguaje del sueño a expresiones de nuestro lenguaje conceptual, comprensibles sin más ayuda. En otras palabras, es como si el sueño pudiera traducirse a una frase que expresa sin duda un deseo. Esto lo digo por el trabajo que hemos hecho en este espacio sobre la interpretación de los sueños. Por supuesto, al final del video les voy a dejar un link a toda la lista de reproducción de la interpretación de los sueños. Continúa el texto. Y puedo afirmar que este conocimiento es indispensable para el psicoanalista, pues el sueño constituye uno de los caminos por los cuales puede llegar a la conciencia aquel material psíquico que, en virtud de la aversión que suscita su contenido, fue bloqueado de la conciencia, fue reprimido y así se volvió patógeno. Aquí es justamente donde vamos aproximándonos a digamos, este contexto que les estoy dando. No que la represión venga de afuera, no que el conflicto venga de afuera. Es el sujeto, primero que nada, que concibe el mundo por medio de representaciones. Esto está en Freud, no está en otro filósofo, no está en otro psicólogo de la época. Esto está literalmente propuesto por Freud en la interpretación de los sueños. Entonces, el individuo concibe al mundo a través de las representaciones, se liga por medio del lenguaje, y estableciendo, digamos, un conflicto consigo mismo, un conflicto entre intereses por las representaciones que ellas conllevan. Reprime cierto contenido, reprime una idea,
Así es como se vuelve patógena una idea, al reprimirla, al pelear contra ella, ¿vale? Continúa el texto. En síntesis, permítanme, déjenme ver si me ubico un poquito. Ahí está, es que me estaba encorvando demasiado. Varía un poquito la iluminación, ni modo. Si se borra la señorita Ida, ¿qué hacer? Entonces, continúa el texto. En síntesis, el sueño es uno de lo que sigue se destaca en el texto, rodeos por los que se puede sortear la represión, entre paréntesis, desalojo. Uno de los principales recursos de la llamada figuración indirecta en el interior de lo psíquico. Esto es un poquito complicado. Me gustaría detenerme aquí. Puede ser que este sea el primer video que ven de mí. Mi propósito, al igual que hice con mi libro, es de que cada párrafo fuera una representación distinta del psicoanálisis. Es decir, te lo presento, pero si no lo entiendes, te lo vuelvo a presentar. Si no lo entiendes lo que te he presentado, te lo vuelvo a repetir con otras palabras. Ajá. Esto es también lo que estoy haciendo en esta lectura de Freud, en este estudio, en esta aproximación. Entonces, el sueño, repito, es uno de los rodeos por los que se puede sortear la represión o desalojo. Uno de los principales recursos de la llamada figuración indirecta en el interior de lo psíquico. Esto se estudió ampliamente en la interpretación de los sueños. Se dijo, por ejemplo, que el sueño es una forma a través de la cual nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Ajá. Hubo toda una justificación de todo este trabajo del sueño en el capítulo El miramiento por figurabilidad. Este capítulo lo encontrarán en la lista de reproducción de la interpretación de los sueños. Básicamente, Freud trata de contestar una pregunta. ¿Por qué tenemos la necesidad de soñar? Y soñar, por supuesto, insertado de acuerdo a la hipótesis fundacional de la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. Ajá. Esta hipótesis se formó, digamos, del estudio que hizo Freud de sus propios sueños y de los sueños de sus pacientes. Aquí estamos hablando, por supuesto, del autoanálisis de Sigmund Freud. Autoanálisis que es expuesto en la interpretación de los sueños. Pero bueno, vamos a continuar. Les estaba desgranando esta frase. El sueño es uno de los rodeos por los que se puede sortear la represión. Uno de los principales recursos de la llamada figuración indirecta en el interior de lo psíquico. Esta frase, figuración indirecta, es decir, estoy mientras sueño, presentándole un rodeo a la realidad que no me da lo que yo quiero para al final tener lo que yo quiero. Y ahorita entiendo el sueño que tuve anoche. Es una venganza, sin duda, mi sueño de anoche. Dice el texto, continúo. El presente fragmento del historial de tratamiento de una muchacha histérica está destinado a ilustrar el modo en que la interpretación del sueño se inserta en el trabajo del análisis. Al mismo tiempo, me permitirá exponer al público por primera vez con una amplitud que ya no deje lugar a más malentendidos, una parte de mis opiniones sobre los procesos psíquicos y las condiciones orgánicas de la histeria. Esto es importantísimo. No solo en mi libro, no solo en este espacio, sino lo digo una y otra vez, lo psíquico trasciende lo orgánico. Repito, lo psíquico va más allá de lo orgánico. Lo psíquico no depende de nuestros cuerpos. Lo psíquico no está determinado por nuestros cuerpos. Se basa lo psíquico humano en la conformación y en la dinámica del deseo. No diré más para no, digamos, desviarme mucho más del texto. Este suspiro lo hago por frustración, porque me gustaría detenerme, pero si me detengo más, me aparto del texto, ¿vale? Continúa el texto. A ver, aquí está. Entonces hay una particular condición entre lo psíquico y lo orgánico que se manifiesta en la histeria. Para más detalles, digamos, para la elaboración de esta observación, de esta hipótesis que estoy planteando, lo psíquico trasciende a lo orgánico. Por supuesto, se fundamenta en el estudio que hice aquí frente a la cámara, que publiqué en YouTube, de estudios sobre la histeria. Encontrarán en este canal
una lista de reproducción que se llama volumen 2 o tomo número 2, estudio sobre la histeria. Continúo. Y por la prolijidad, es decir, por lo abundante del tema, por lo abundante de las observaciones, ya no tengo que disculparme. Desde que se concede que los grandes requerimientos que la histeria plantea al médico y al investigador solo pueden satisfacerse con el mayor ahondamiento y dedicación, y no con un altanero desdén. Dice el texto, continúa más el texto, pero yo quiero aquí detenerme un poquito. Este es un buen ejemplo. Hace un par de días hice una contestación a un video, permítame, lo anoté por aquí, llamado ¿Está el subconsciente demostrado por la ciencia?, del canal Psicogram? Esta contestación que yo le hice a este video dura 11 minutos, no les va a costar nada realmente de su día, pero este ejemplo del canal Psicogram pone en evidencia cómo el psicoanálisis literalmente es atacado por la psicología, no solo en México, también en España y no dudo que en otros países, excepto tal vez en Argentina. No lo sé, no estoy tan convencido. Tengo que aproximarme a mis colegas argentinos, que tengo contacto con algunos, para preguntarles. Pero bueno, este desdén, altanero desdén, esta frase que contiene el texto que estamos abordando, me hace preguntarme, si yo tuve la intención, después de ya muchísimos años de haberme, digamos, involucrado en el estudio de la psicología, por mi carrera, por mi profesión, digámoslo así, por mi contacto con la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, si yo después de tantos años de haberme metido a estudiar fuertemente, me detengo a preguntarle al doctor Freud lo que quiso decir y voy palabra por palabra, párrafo por párrafo, es, digamos, algo que primero me llama la atención, que yo no haya hecho antes. Y segundo, me llama también la atención el desdén que hay en la psicología por la obra del doctor Freud, obra a la cual la psicología a nivel mundial le debe mucho de su imagen, ajá, mucho de que ven, te escucho. Los psicólogos, no puedo generalizarlo, pero la gran mayoría por tener pruebas, digamos, psicológicas, por tener pruebas que les van a llevar a datos estadísticos, dejan la escucha, no de Freud, sino del paciente a un lado. Ajá. No puedo generalizar esta observación, pero ciertamente es como si lo que importara más no fuera el paciente, no fuera aproximarnos a la realidad del paciente, sino obtener los recursos a través de los cuales yo puedo justificar y yo puedo dar cuenta a un cuerpo colegiado, a la psicología, de que existo. Es decir, como si las pruebas psicológicas fueran la prueba de la existencia de los psicólogos. Pero bueno, esto, por supuesto, tiene ya sus efectos sociales. No voy a decir más. Voy a eh, partir del altanero desdén, que por supuesto los invito a cuestionar y también, ¿por qué no?, a combatir en sí mismos. No necesitan ustedes ser psicólogos para escuchar a sus semejantes. Mis vecinos de repente se pusieron a trabajar no sé con qué, pero yo espero que el sonido, no estoy seguro si se está grabando, yo escucho como un zumbido, ahí está otra vez. Confío también en que no estará mucho tiempo ese sonido. Pero bueno, dice el texto, voy a repetirlo, y por la prolijidad, es decir, por lo mucho, por lo abundante, ya no tengo que disculparme desde que se concede que los grandes requerimientos que la histeria plantea al médico y al investigador solo pueden satisfacerse con el mayor ahondamiento y dedicación y no con un altanero desdén. En verdad, dos puntos y entre comillas. No arte ni ciencia solas. Paciencia pide la obra. Aquí viene la nota a pie de página número 2. Esta es una cita de Goethe, de su Fausto, parte 1, escena 6, que recordemos, Freud era un gran admirador de Goethe. Voy a latinizarlo, el nombre de este autor, famosísimo. De hecho, por aquí debo tener al Fausto, ahorita no lo veo. Goethe. Un segundito. Ah, no lo veo. Tengo junto a mí mis libreros,
pero, a ver, permítame un segundo. Fausto, ¿dónde estás? No encuentro el Fausto. Pero bueno, vamos a continuar. Si comenzara por presentar un historial clínico sin lagunas y completo, de antemano pondría al lector en condiciones enteramente diversas a las habituales para el observador médico. Es decir, uno como médico, uno como investigador, no comienza sabiendo todo. Ajá. Empezamos justamente de la duda. Empezamos porque no sabemos. Empezamos el contacto. Cada caso es una investigación. Dice el texto, lo que los parientes del enfermo informan, en este caso, el padre de la muchacha de 18 años, ofrece casi siempre un cuadro muy desfigurado del curso de la enfermedad. Es cierto que yo inicio después el tratamiento pidiendo que se me cuente toda la biografía y la historia de la enfermedad, pero lo que me dicen ni siquiera me alcanza para orientarme. Este primer relato es comparable a un curso de agua atajado en parte por masas rocosas y en parte interrumpido por bancos de arena que le quitan profundidad. No puede sino asombrarme el que los autores hayan podido suministrar historiales clínicos tan exactos y redondos sobre sus pacientes histéricos. En realidad, los enfermos son incapaces de dar sobre sí mismos un informe de esa clase. Sin duda, pueden informar al médico de manera suficiente y coherente sobre tal o cual periodo de su vida, pero viene después otro periodo para el cual sus noticias se empobrecen, quedan lagunas y enigmas, y aún otras veces nos enfrentamos a épocas totalmente oscuras, no iluminadas por ninguna comunicación utilizable. Los nexos, hasta los ostensibles, están las más de las veces desgarrados, y la secuencia de los diversos hechos es incierta durante el relato mismo. El enfermo corrige repetidas veces un dato, una fecha, tal vez para volver de nuevo, tras mucho vacilar, a lo que enunció primero. La incapacidad de los enfermos para dar una exposición ordenada de su biografía en lo ateniente a su historial clínico no es solo característica de la neurosis. Aquí viene la nota 3, pero voy a continuar. Por otra parte, tiene considerable importancia teórica. En efecto, esa falla reconoce los siguientes fundamentos. Antes de continuar, eh, viene la nota 3 en esta frase característica de la neurosis, hablando de el olvido. Ajá. Dice en esta nota 3, Sigmund Freud, cierta vez un colega me envió a una hermana suya para que la sometiera a terapia, a psicoterapia, perdón. Pues según me dijo, desde hacía años la trataba infructuosamente de una histeria. Entre paréntesis, dolores y perturbaciones en la marcha, es decir, en su caminar. La breve información me pareció compatible con ese diagnóstico. En una primera sesión hice que la enferma misma me contase su historia, pero como ese relato, a pesar de los notables acontecimientos a que aludía, fue acabadamente claro y ordenado, me dije que el caso no podía ser una histeria, y de inmediato le efectué un cuidadoso examen físico. El resultado fue el diagnóstico de una tabes no muy avanzada, que experimentó después considerable mejoría por la administración de inyecciones de, aquí viene dos letras, HG, dice entre paréntesis, oh, Olcinereum, aplicadas por el profesor Lang. Estas inyecciones, digamos, ahorita las vamos a dejar en la incógnita. Ahorita ya me está molestando más la actividad de los vecinos. No solo empeoró el sonido, sino ya se extendió más de lo que esperaba. En efecto, mm, a ver, entonces voy a retomar la lectura del texto principal. Nos dice el texto, en efecto, esa falla reconoce los siguientes fundamentos, hablando, digamos, de
la relación entre el paciente y los recuerdos que tiene de su padecimiento. Ajá. Que en el ejemplo que nos acaba de dar Freud en la nota número 3, se pone en evidencia que no todos los problemas, no todas las enfermedades tienen un carácter psicológico. Ajá. Por supuesto, les invitaría a buscar tabes en Internet, en Google, para que se den cuenta, digamos, de la patología y la manifestación, los síntomas de semejante enfermedad y cómo Freud pudo influir sobre ellos, no como psicoterapeuta, sino como médico. Ujú. Dice aquí el texto entonces, en primer lugar, el enfermo, que recordemos, el histérico, por los motivos todavía no superados de la timidez y la vergüenza, o la discreción, cuando entran en cuenta a otras personas, se guarda consciente y deliberadamente una parte de lo que le es bien conocido y debería contar. Esta sería la contribución de la insinceridad consciente. En segundo lugar, una parte de su saber anamnésico, del cual el enfermo dispone en otras oportunidades, no le acude durante el relato, sino que él se pro sin que él se proponga guardársela. Ajá. Es la contribución de la insinceridad inconsciente. Ujú. En tercer lugar, nunca faltan amnesias reales, lagunas de la memoria en las que han caído no solo recuerdos antiguos, sino aún muy recientes. Además, espejismos del recuerdo, entre paréntesis, paramnesias, que se formaron secundariamente para llenar esas lagunas. Viene aquí la nota número 4, que es de Freud. Amnesias y espejismos del recuerdo o paramnesias mantienen entre sí una relación complementaria. Donde se presentan grandes lagunas némicas, se tropezará con pocos espejismos del recuerdo. A la inversa, estos últimos pueden encubrir enteramente, a primera vista, la presencia de amnesias. Antes de continuar, mm, a ver dónde está. Aquí estoy en la página número 17. eh, Estoy en la nota número 4 a pie de página. Voy a interrumpir el video para observar si ese sonido que yo estoy escuchando se llega a captar por mi micrófono. En caso afirmativo, me temo que tendré que esperar a que mis vecinos terminen de usar la herramienta que estén usando para luego continuar. Si yo noto que la grabación no se afecta, que ahorita mi voz aparece en la grabación sin mucha alteración por los ruidos ambientales, continuaré grabando. Denme entonces un segundo que no lo notarán. Listo. Miren que es algo muy curioso. Por supuesto, yo estoy notando cómo en mi pantalla aparecen las señales de que estoy grabando el video, de que el micrófono está recibiendo señal, pero yo no sabía, y esto por las configuraciones que he hecho en el programa de grabación, que me permite poner la pantalla, el fondo de pantalla como yo quiera, y las configuraciones que también hice de sonido. Yo no sabía si el sonido que a mí ya me estaba, digamos, sacando de la atención o evitando que me concentrara totalmente, se grabara, ¿no? Afortunadamente no, no es así. Es decir, el video pasado se salva de haber sido borrado por una posible contaminación ambiental. Pero bueno, estamos retomando ahorita. Estábamos hablando acerca de la relación, digámoslo así, de la histeria con la memoria. Ujú. Por supuesto, Freud hablaba de un recato. Freud nos hablaba, digamos, de una timidez, es decir, de apartar voluntariamente ciertos eventos en los cuales uno, pues, vivió pena, le da vergüenza contar. Y no solo eso, sino también hablando de una insinceridad inconsciente, algo que ya no necesariamente es apartado de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, voluntariamente, sino, ups, ¿por qué no tengo eso? Si yo lo sabía, yo tengo ese recuerdo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir. Hablando, digamos, de una insinceridad inconsciente. Se nos había hablado también de reales lagunas en la memoria, es decir, realmente no me acuerdo. Ujú, simplemente no lo sé. Punto.
Y por otro lado también los espejismos del recuerdo o paramnesias. Continuamos con el texto. Cuando los hechos mismos se conservaron en la memoria, el propósito que subtiende a las amnesias puede lograrse con igual seguridad suprimiendo un nexo. Y la manera más segura de lograr esto último es alterar la secuencia temporal de los hechos. Aquí hay una palabra que yo no uso regularmente, subtiende. Ajá. Sub como submarino, como por debajo, tiende. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Real Academia Española. A ver, a ver, a ver, aquí está. Se está cargando. Aquí está, Real Academia Española. Subtender. Subtender. Del latín subtendere, extender por debajo. Se puede conjugar como entender. Miren, que es un verbo transitivo, me parece. Verbo transitivo de la geometría. Unir con una línea recta los extremos de un arco de curva o de línea quebrada. Ujú. Entonces, cuando aquí Freud usa el verbo subtender bajo la palabra subtiende, es decir, conjugando el verbo subtender, repito el texto, cuando los hechos mismos se conservaron en la memoria, hablando de hechos, digámoslo como objetos de nuestra memoria, el propósito que subtiende a las amnesias, es decir, que se halla debajo de las amnesias, puede lograrse con igual seguridad suprimiendo un nexo, una relación entre estos hechos, entre estos objetos de nuestra memoria. Y la manera más segura de lograr esto último es alterar la secuencia temporal de los hechos. Perfecto. Aquí, por supuesto, nos está hablando Freud de un funcionamiento de lo inconsciente. Ujú. Algo en lo cual el sujeto no necesariamente hizo uso, digámoslo, consciente de de su memoria. Ajá. Borró el nexo, pero lo borró inconscientemente. Vamos a continuar con el texto. Ujú. Y en efecto, dicha secuencia resulta siempre el componente más vulnerable del tesoro némico. Del tesoro némico quiere decir del tesoro de los recuerdos. Ajá. Dice el texto, el más proclive a la represión. Aquí es una vez más donde nos podemos dar cuenta, podemos notar cómo la represión es una dinámica que se establece al interior de los individuos, una dinámica en la cual uno combate no contra el mundo, sino contra uno mismo, contra elementos que conforman nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestras experiencias, por supuesto por las emociones que nos despiertan, emociones que no necesariamente tienen que ser desagradables. Ajá. Repito esto que ya lo hemos notado desde yo creo que el volumen número 1, una observación importante que tiene que ver con una crítica a la salud mental. No necesariamente el dolor es el motivo de la represión, sino puede ser un placer que no es bien recibido por el sujeto que lo experimenta en un momento dado. Vamos a continuar ahorita. A los recuerdos que encontramos, por así decir, en un primer estadio de la represión, se presentan aquejados por la duda, es decir, yo no sé, como que no me acuerdo. Ajá. ¿Cómo qué? Algún tiempo después, continúa el texto, esta duda se habría sustituido por un olvido o un falso recuerdo. Aquí viene la nota número 5 a pie de página, que es otra nota por Sigmund Freud. Nos dice, en caso de que el paciente manifieste dudas en su exposición, una regla que la experiencia nos enseña es que debemos prescindir por completo de esa exteriorización o manifestación, digámoslo así, del juicio del relator, es decir, de quien tuvo el sueño, la duda. Ujú. Es decir, esto lo vimos también en la interpretación de los sueños. Si yo digo, es que no me acuerdo si soñé con María o con Esther, es que eran María y Esther en una sola persona. Esta ha sido también una de las facultades del pensamiento inconsciente que Freud denominó en la interpretación de los sueños como condensación, en el ejemplo que los estoy poniendo. Puede ser también que en esa duda se manifieste un traslado, que no le llama traslado Freud, era condensación y desplazamiento. Ajá. Puede ser que
en lo, digamos, lo más insignificante del sueño esté representado lo más importante para el sujeto o viceversa. Ajá. Que en lo más importante del sueño, que nosotros lo contamos con mucho ánimo, sea en la, digamos, concatenación para la formación del sueño, lo más insignificante, por supuesto, de la vida anímica. Lo que nos presentamos con el objetivo de ocultar lo más importante. Esto, por supuesto, tiene, estamos en la nota número 5, no he acabado de exponerla, pero eh, para mayor detalle le sugeriría ver los videos que dedicamos a la interpretación de los sueños, ¿vale? Hay capítulos dedicados a la condensación, al desplazamiento y al miramiento por figurabilidad y otros mecanismos inconscientes que Freud descubre y explica en la interpretación de los sueños. Ajá. Continúa la nota número 5. Y si en su exposición el soñante, la exposición del sueño, vacila entre dos versiones, téngase más bien por correcta la exteriorizada primero y a la segunda por un producto de la represión. Repito en el ejemplo, es que yo no estoy seguro si soñé con María, porque con María esto es bla, 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 bla. Y con Esther, no, sí, no, fue con Esther, no, 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 fue con María. Hábleme más de María. Por ejemplo, ¿no? Se trata de cómo nosotros luchamos con nosotros mismos al momento de establecer relaciones. Ahorita estoy poniendo un ejemplo como muy claro, muy directo, relaciones con otros seres humanos, pero que al final las formamos justamente por las relaciones que hemos establecido con nosotros mismos y con el mundo a través de las representaciones, que representa en el ejemplo María para el paciente y que representa Esther para el paciente. Ajá. María sin duda sería la más importante. Pero aquí vamos a continuar con el texto. Dice en la nota número 5, ya no es Sigmund Freud, sino James Strachey, el traductor, véase un examen de la duda en conexión con los sueños, en la interpretación de los sueños, volumen 5, páginas 510 y siguientes. Para el mecanismo de la duda en las neurosis obsesivas, muy diferente al histérico, al mecanismo histérico. Véase el historial clínico del hombre de las ratas en el volumen 10, páginas 185 y siguientes. Vamos a continuar ahorita. Estamos entonces hablando de los mecanismos que usamos inconscientemente para defendernos de nosotros mismos. Tal estado de los recuerdos relativos al historial de la enfermedad es el correlato que exige la teoría. Estas palabras se destacan en el texto. Correlato que exige la teoría. A ver, otra vez. Repito. Tal estado de los recuerdos relativos al historial de la enfermedad. Es decir, como que yo no me acuerdo y como que yo no me quiero acordar de mi propia historia con relación a mis síntomas, es el correlato que exige la teoría. Es decir, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de histeria, la historia debe de estar mutilada por el mismo paciente. El paciente entre que no se acuerda y no se quiere acordar. El correlato necesario de los síntomas patológicos. Es decir, entre que yo me acuerdo y no me quiero acordar, está jugada la represión, lo que forma, digamos, la lucha en, en el interior del individuo entre sus representaciones, entre sus motivos. Ajá. Después, en el curso del tratamiento, el enfermo aporta lo que se había guardado o no se le había ocurrido por más que siempre lo supo. Ahí está jugada. El individuo luchando con una represión que no necesariamente tiene que ser consciente, no necesariamente él tuvo que apartar ese contenido voluntariamente del discurso. Simplemente él, a pesar de tenerlo presente, no podía evocarlo, no podía ligarse con él y expresarlo por medio de la palabra. Continúa el texto. Los espejismos del recuerdo demuestran ser insostenibles. Las lagunas son llenadas. Solo hacia el final del tratamiento se puede abarcar el panorama de un historial clínico congruente, comprensible y sin lagunas. Pero destaco aquí esta palabra, solo hacia el final del tratamiento. Digamos, subrayado, este énfasis que hago en el texto, lo hago yo. No vamos a aproximarnos a un enfermo
sabiendo lo que es su problema. Esta observación puede ser, si ustedes gustan, incoherente, pero lo hago también conforme a eh, mi aproximación a los problemas humanos, no a partir del psicoanálisis, sino a partir de la psicología. La psicología contiene manuales, contiene estudios que sirven a muchos colegas para tener herramientas, digámoslo así, y contar con la solución a los problemas, definen los problemas aún antes de que se les presenten los pacientes. Por eso estoy dando el contexto, digamos, de este énfasis que estoy haciendo a la obra de Freud. Les repito, estoy grabando este video en junio del 2021. Continúa el texto. 9 de junio. No, 9 de julio, perdón. Es una confusión mía. Confundo entre junio y julio por la L, la N. Vamos a continuar. Entonces, si la meta práctica del tratamiento consiste en cancelar todos los síntomas posibles y sustituirlos por un pensamiento consciente, puede plantearse como otra meta teórica, la tarea de salvar todos los deterioros de la memoria del enfermo. Las dos metas convergen, es decir, se unen. Cuando se alcanza una, también se logra la otra. Es un mismo camino. Es un mismo camino el que lleva a ambas. Por la naturaleza de las cosas que constituyen el material del psicoanálisis, se infiere en nuestros historiales clínicos, perdón, se infiere que en nuestros historiales clínicos debemos prestar tanta atención a las condiciones puramente humanas y sociales de los enfermos como a los datos somáticos, es decir, del cuerpo, y a los síntomas patológicos. Esto es importante, lo voy a repetir. Para elaborar un historial clínico, lo estoy diciendo con otras palabras, es tan importante las condiciones humanas y sociales como el cuerpo, como los síntomas. No podemos descartar ni lo uno ni lo otro. Ujú. Este pensamiento de Freud me recuerda a una discusión, una conversación que tuve con colegas. Por supuesto, algunos buscan formarse como psicoanalistas, otros simplemente están por curiosidad ahí en este grupo, pero se hablaba de la importancia, digamos, eh, de la asociación con miras a procurar la salud de los pacientes, del psicólogo y el médico. Ajá. No podemos descartar que un médico pueda diagnosticar mal a un paciente. No podemos descartar también que a los médicos su demanda les implica hacer diagnósticos muy superficiales. Por eso es importante contar con una cartera de médicos, que sepamos cómo trabajan. Al menos esa fue, digamos, la conclusión a la que llegamos. Continúa el texto. Por sobre todo, nuestro interés se dirigía a las relaciones familiares de los enfermos. Perdón, aquí leí mal una palabra. Por sobre todo, nuestro interés se dirigirá a las relaciones familiares de los enfermos. Y ello no solo en razón de los antecedentes hereditarios que es preciso investigar, sino de otros vínculos, como se verá. El círculo de nuestra paciente, aquí está, a ver, no sé, aquí está. Es que estoy alternando en pantallas entre la lectura y mi propia imagen. Aquí está la paciente. Repito el texto. El círculo familiar de nuestra paciente de 18 años incluía, además de su persona, a sus padres y a un hermano 1 año y medio mayor que ella. La persona dominante era el padre, tanto por su inteligencia y sus rasgos de carácter como por las circunstancias de su vida, que proporcionaron el armazón en torno del cual se edificó la historia infantil y patológica de la paciente. En la época en que tomé a esta bajo tratamiento, el padre era un hombre que andaba por la segunda mitad de la cuarentena, de vivacidad y de dotes nada comunes, un gran industrial
con una situación material muy holgada. La hija estaba apegada a él con particular ternura y la crítica del alemán, entre paréntesis, Kritik, con K, las dos K, Kritik, al principio y al final, que tempranamente había despertado en ella, se escandalizaba tanto más por muchos de sus actos y peculiaridades. Actos, por supuesto, del padre y peculiaridades del padre. Ujú. Esta ternura se había acrecentado además por las numerosas y graves enfermedades que el padre padeció desde que ella cumplió su sexto año de vida. En esa época enfermó de tuberculosis y ello ocasionó que la familia se trasladara a una pequeña ciudad de nuestras provincias meridionales, de benigno clima. La afección pulmonar mejoró allí con rapidez, pero juzgándose imprescindible una convalecencia, a ver otra vez, pero juzgándose imprescindible una convalecencia, ese sitio que llamaré B continuó siendo durante los 10 años que siguieron el lugar de residencia casi principal tanto de los padres como de los hijos. Cuando el padre ya estuvo sano, solía ausentarse temporariamente para visitar sus fábricas. En los meses más cálidos del verano, la familia acudía a un balneario en las montañas. Cuando la niña tenía alrededor de 10 años, un desprendimiento de retina forzó al padre a una cura de oscuridad. Como consecuencia de esta enfermedad, sufrió una disminución permanente de la visión. Pero la más seria dolencia le sobrevino unos 2 años después. Consistió en un ataque de confusión seguido por manifestaciones de parálisis y ligeras perturbaciones psíquicas. Un amigo del enfermo, cuyo papel habrá de ocuparnos todavía en lo que sigue, lo persuadió, habiendo él mejorado un poco, a que viajase con su médico a Viena para consultarme. Vacilé durante un tiempo, repito, vacilé durante un tiempo. No sabía si debía suponer la existencia de una parálisis tabética, es decir, derivada de la tabes. Ajá. Por fin decidí diagnosticar una afección vascular difusa y tras confesar al enfermo que antes de su matrimonio había contraído una infección específica, le hice emprender una enérgica cura antiluética, a consecuencia de la cual se dieron todas las perturbaciones que aún persistían. A esta feliz intervención debí, sin duda, que 4 años más tarde el padre me presentase a su hija, claramente enferma de neurosis, y transcurridos otros 2 años la pusiese bajo mi tratamiento psicoterapéutico. Entretanto, yo había conocido en Viena a una hermana del padre, algo mayor que él, en quien individualicé, una forma grave de psiconeurosis sin los síntomas característicos de la histeria. Tras una vida abrumada por un desdichado matrimonio, esta mujer murió a raíz de las manifestaciones, no bien esclarecidas, de un marasmo que progresó rápidamente. Marasmo. Me llama la atención. Se están abordando muchos términos médicos en desuso. Esto recuerdo ya haberlo estudiado con anterioridad en este espacio. Simplemente quería yo darles la la nota. Estoy introduciendo la palabra marasmo en la Real Academia Española, sí existe. eh, Suspensión, paralización, inmovilidad, en lo moral y en lo físico. Ajá, entonces será una parálisis. Una segunda concepción, directamente de la medicina, dice extremado enflaquecimiento del cuerpo humano, es decir, una delgadez extrema, ya que nos indica, bueno, que le indica al médico que ahí ya hay algún proceso de enfermedad, que no necesariamente, repito, tiene que ser mental, sino simplemente eh, algo que lleva al cuerpo a una desnutrición, por decirlo de una manera. Ujú. Vamos a continuar. Entre tanto, yo había conocido en Viena a una hermana, no, esto ya lo leí, dice el texto, un hermano mayor del padre de mi paciente, a quien tuve oportunidad de conocer, era un solterón hipocondriaco. Hipocondriaco. Quiere decir aquí, y esto es de memoria,
que era un solterón que acostumbraba a quejarse de enfermedades que no necesariamente tenía, ajá, sino que él buscaba justamente padecer. La hipocondría, que estoy definiendo así como un sujeto enfermizo, no en el carácter moral, sino más bien quejumbroso. Ujú. Continúa el texto. La muchacha que se convirtió en mi paciente a los 18 años de edad había depositado desde siempre sus simpatías en la familia paterna y, después de caer enferma, veía su modelo en la tía que acabo de mencionar. ¿Tía? Ah, la tía que murió, perdón. Tampoco era dudoso para mí que de esta familia le venían tanto sus dotes, es decir, muy inteligente, muy capaz, era una familia muy capaz, y su precocidad intelectual, una inteligencia notable desde pequeña. Lo estoy traduciendo, ajá, estoy tomando estas palabras y manifestando la idea con otras. Ajá. Cuanto su disposición a enfermar. Es decir, y esto es algo también característico del psicoanálisis, lo que se entiende como enfermedad mental o como un padecimiento no es porque la gente carezca de capacidad, sino es más bien la manifestación de una capacidad incrementada, ajá, de aquí habla de dotes intelectuales, podemos también usar la palabra inteligencia, una inteligencia superior. Y esto es algo, por supuesto, paradójico. Yo lo detallo en mi libro. No enferma el tonto, sino el que es muy inteligente. Ujú. Y esto, por supuesto, de acuerdo al psicoanálisis, la psicología tendrá otras opiniones que ahorita yo me abstengo de mencionar. Continúa el texto. No conocía a la madre, es decir, a la madre de la paciente. De acuerdo con las comunicaciones del paciente y de la muchacha, no pude menos que formarme esta idea. Era una mujer de escasa cultura, pero sobre todo poco inteligente, que, tras la enfermedad, tras la enfermedad de su marido y el consecuente distanciamiento, concentró todos sus intereses en la economía doméstica y así ofrecía el cuadro de lo que, de lo que puede llamarse la, entre comillas, psicosis del ama de casa. Esto es interesante. Yo destaco aquí las palabras, lo que puede llamarse. Ujú. Recordemos que más allá de una psicopatología como un cuadro clínico impuesto por autoridades médicas, la enfermedad mental es una forma a través de la cual la academia, las universidades buscan aproximarse a un fenómeno que conocemos socialmente como locura. Ajá. Por supuesto, psicosis de ama de casa, mm, dice Freud, son palabras que estoy usando para describir una situación en particular, digamos el comportamiento de esta señora, de la mamá, de la paciente. Yo dudo hoy, y esto sería también interesante investigarlo, aunque no pienso hacerlo en este momento, me llevaría demasiado tiempo, si en los manuales diagnósticos y estadísticos de las comunidades médicas internacionales se incluye algo como una psicosis de ama de casa. Yo lo dudo, pero vamos a continuar. Carente de la comprensión para los intereses más vivaces de sus hijos, ocupaba todo el día en hacer limpiar y mantener limpios la vivienda, los muebles y los utensilios, a extremos que casi imposibilitaban su uso y su goce. Ahí está, digamos, descrita la psicosis del ama de casa. Esto está sucio, papá, papá, papá. Está sucio, papá, papá, papá. Sucio, sucio, sucio. Oye, pero quiero usar la pluma. No la puedes usar porque está sucia. Pero si la acabas de limpiar, está sucia, te digo, y te callas. Es un ejemplo, ¿no? Continúa el texto. No puede menos que incluir este estado, del cual bastante a menudo se encuentran indicios en las amas de casa normales, en la misma serie de las formas de lavado obsesivo y otras obsesiones de aseo. No obstante, tales mujeres, como sucedía en el caso de la madre de nuestra paciente, ignoran totalmente su propia enfermedad, no la reconocen y, por tanto, falta en ellas un rasgo esencial de la neurosis obsesiva. Esto es importantísimo. En la psicología, digamos, heredada,
a partir de la división del psicoanálisis, estoy aquí incluyendo historia del psicoanálisis, muere Freud, el psicoanálisis se divide en dos escuelas, digamos, Melanie Klein contra Anna Freud, literalmente en contra. Fueron dos cursos de pensamiento dentro de la historia del psicoanálisis que entraron en conflicto, conflicto ya político, conflicto del cual, por supuesto, Lacan empieza a destacar y, por supuesto, supera a Melanie Klein. Pero Anna Freud, junto con su séquito, entre los cuales se incluye, si mal no recuerdo, Ernest Jones, se mudan principalmente y continúan el desarrollo de una línea de pensamiento a Estados Unidos. Aquí, digamos, en Estados Unidos son acogidos los psicoanalistas a partir de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar algo que pasó a la historia como la psicología del yo. Esto, por supuesto, me estoy apoyando, ¿dónde lo dejé? Lo tengo por allá el libro porque lo estaba leyendo. Eh, la psicología como religión de Paul Bitz, con Z al final. Eh, este sujeto, digamos, hace un estudio de cómo la psicología del yo en Estados Unidos busca o es manipulada para atender lo que el autor denomina las necesidades espirituales de la comunidad americana. Ajá. Por supuesto, de ahí se deriva mucho de lo que heredamos hoy, hablo del año 2021, como salud mental. Pero por supuesto ya les estoy hablando de mi propia obra, de mi propio trabajo, de mi propia investigación. Ahorita quiero retomar el texto. Pacientes que pueden desconocer sus propios síntomas. A esto en la psicología se le llama como paciente. mm, Ay, lo estaba escribiendo ayer. Distímico, no. Lo tengo de hecho en Google. Permítame un segundo. A ver, a ver, a ver. No, esto no era. Ah, ay, permítame un segundo. Lo tenía aquí tan. eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ay, se me olvidó. Ah, dismorfia, no, empezaba con D. No puedo ahorita acordarme. Seguramente vendrá. A ver, relájate, relájate. Voy a continuar con el texto. Yo supongo que va a venir esta nomenclatura que es usada por la psicología del yo para nombrar a pacientes que están de acuerdo que tienen un problema y pacientes que no ven en sus síntomas un problema. No quiero, voy a dejar abriendo el documento en el que estuve trabajando ayer de Word, mientras continúo con el comentario del texto, ¿vale? Entonces la madre no reconoce que al limpiar y limpiar y limpiar y limpiar tiene un problema. Esto se separa directamente de la neurosis obsesiva. Aquí adelanto, la neurosis obsesiva se relaciona de manera particular con la culpa. Ajá. Esto no lo dice el texto, les estoy haciendo este comentario justamente porque a través de esta relación entre neurosis obsesiva y la culpa es que podemos nosotros ligar la actividad del neurótico obsesivo con la masturbación, particularmente la masturbación realizada durante la infancia y, por supuesto, masturbación que lleva al sujeto a vivir situaciones muy penosas realmente, muy tristes. Continúa el texto. Esta observación, por supuesto, la estoy tomando de mi propia práctica. A ver, permítame un momento, ya se está abriendo mi documento que estaba leyendo, que escribí ayer sobre psicología. Bueno, no, todavía no. Mi computadora, mostrando lo lentita que es. Dice el texto, la relación entre la madre, es decir, la paciente y la hija, era desde hacía años muy inamistosa. El texto no lo dice, podríamos entenderlo como casi hostil. Ajá. La hija, dice el texto,
No hacía caso a su madre, la criticaba duramente y se había sustraído por completo a su influencia. Imagínense eso, una joven de 18 años que básicamente elimina a su madre de su vida. No que le haya hecho daño, simplemente mamá, con permiso, adiós, no te quiero ver, no quiero que me hables, por favor, me molestas. Y por supuesto, mamá, tú eres tal, 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 tal. Ajá. Críticas que venían por parte de la hija. Viene la nota a pie de página número 6, es una nota algo amplia. Permítanme un segundo, ya aquí está mi... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? He escrito mucho últimamente. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi perrito atrás de mí se está estirando, lo puedo escuchar. Bueno, vamos a dejar ese concepto de la psicología del yo para otro momento. Distímicos, no distímicos. Pacientes, ¿por qué quería decir distímico? A ver, tranquilo. Lo tienes ahí. Es un conocimiento que ahorita tengo, que el día de ayer estuve repasando, pero que ahorita se me va de la palabra. Dice la nota número 6. Yo no me sitúo, por cierto, en el punto de vista según el cual la única etiología, es decir, el único origen de la histeria, sería la herencia. Esto es importantísimo. Pero justamente por referencia a anteriores publicaciones mías, les recuerdo, esta es una nota de Sigmund Freud, como, entre comillas, la herencia y la etiología de las neurosis, escrita en 1896 y que ya se encuentra leída, comentada y analizada en este espacio, donde combatí la mencionada tesis, es decir, de que porque tuvimos un padre histérico, seremos histéricos, no querría dar la impresión de que subestimo la herencia en la etiología de la histeria o la juzgo totalmente prescindible, es decir, podemos eliminar la herencia, digamos la influencia biológica, genética. En el presente caso, por lo dicho acerca del padre, y de los hermanos de este, la paciente tenía un considerable lastre patológico y, por otra parte, quien opine que también estados patológicos como el de la madre son imposibles sin una disposición hereditaria, podría sostener que se trataba de una herencia convergente, es decir, si el papá estaba enfermo o estuvo enfermo de neurosis y la madre tenía una psicosis de ama de casa, podemos entender que la hija tenga problemas, digámoslo así. En cuanto a la disposición hereditaria, o mejor, constitucional de la muchacha, me parece más importante otro factor. Mencioné que el padre había padecido de sífilis antes del matrimonio. Y bien, un porcentaje, se destacan las siguientes palabras, llamativamente grande de mis enfermos en tratamiento psicoanalítico descendían de padres que habían sufrido una tabes o una parálisis. A causa de la novedad de mi procedimiento terapéutico, acuden a mí solamente los casos, se destaca esto, más graves, que desde hace largos años han estado en tratamiento sin resultado alguno. De acuerdo con la doctrina de Fournier, una tabes o parálisis en el progenitor masculino puede considerarse indicio de que éste sufrió una infección luética. Y en verdad, he podido comprobarlo directamente en cierto número de casos en padres de esta clase. En la más reciente discusión acerca de la descendencia de los sifilíticos, véase, entre paréntesis, el 13º Congreso Médico Internacional, celebrado en París del 2 al 9 de agosto del año de 1900, monografías de Finger, Tarnowski, Julien, etcétera, no hallo mencionado el hecho que mi experiencia como neuropatólogo me ha forzado a reconocer que la sífilis de los progenitores cuenta para la constitución neuropática de los niños.
Ahí finaliza la nota a pie de página número 6 y ciertamente es una nota que nos deja ver mucho de la conformación del conocimiento y de los expertos en el paso del tiempo. Esta observación lo hago porque, les repito, mi línea de investigación es el desarrollo de la ciencia en relación al Estado. Ajá. Les había comentado, yo me formé en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, terminé mi carrera como psicólogo, pero por supuesto, dentro de esta carrera, yo no me formo como médico, son dos carreras independientes. En México el psicoanálisis puede componerse de diversas formas. Una es, digamos, como una especialización en la psicología y otra, hablando específicamente, al menos esto era conocido por mí, fue una realidad en mi vida, hasta antes de mi acercamiento al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, estoy hablando de los requisitos que ponía la Asociación Psicoanalítica Mexicana para ser psicoanalista. Uno tenía que ser psiquiatra. Por supuesto, para ser psiquiatra tienes que primero haber sido médico. Aquí podemos ver, digamos, cómo la APM, Asociación Psicoanalítica Mexicana, se apega a esta formación de Freud. Esta no es la única constitución, no solo en México, sino en otros países, hablando, por ejemplo, de Argentina. En Argentina, el psicoanálisis no se distingue de la psicología, en México sí. Ajá. Por eso, digamos, la necesidad de mi desarrollo de investigación. Ahorita, vamos a continuar ya con el texto. Ya no, es que no puedo evitarlo. Esto es fascinante, ciertamente. El único hermano de la muchacha, 1 año y medio mayor que ella, había sido en épocas anteriores el modelo al cual ambicionaba parecerse. Pero en los últimos años las relaciones entre ambos se habían vuelto más distantes. El joven procuraba sustraerse en todo lo posible a las disputas familiares. Cuando se veía obligado a tomar partido, lo hacía del lado de la madre. Así, la usual atracción sexual había aproximado a padre e hija, por un lado, y a madre e hijo por el otro. Esto es importantísimo. Destaco yo estas frases. Usual atracción sexual. Y el texto no lo dice así, pero yo lo voy a introducir. Usual atracción sexual dentro de la familia. El texto no lo dice, al menos no con este énfasis, pero lo dice al señalar que estas enemistades al interior de la familia entre esta muchacha y su madre habían favorecido la aproximación, la simpatía entre papá e hija y entre mamá e hijo. Destaco yo, atracción sexual, como el fundamento orgánico, como el fundamento eh, corporal para las alianzas al interior de la familia. Simpatías, manifestadas por supuesto en simpatías. El texto no nos dice que esta familia haya sido endogámica, es decir, que los padres hayan tenido relaciones sexuales con los hijos. No lo dice así. Simplemente una atracción sexual al interior de la familia. Ahí es justamente donde podemos notar, digamos, el papel del deseo sexual en la familia. Voy a continuar, y esto por supuesto lo hago no con el objetivo de condenar esa dinámica, el objetivo de señalar la conformación, digamos, de los lazos sociales al interior de la familia. Esto por supuesto lo detallo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Si nosotros queremos aproximarnos a una dinámica, digámoslo así, tan cotidiana y al mismo tiempo complicada como el Estado, tenemos que tener, digamos, el valor de aproximarnos al ser humano tal cual. Continúa el texto. Nuestra paciente, a quien en lo sucesivo daré el nombre de Dora, presentaba ya a la edad de 8 años síntomas neuróticos. Antes de continuar,
Al respecto de Dora, que no era el nombre real, ya lo sabemos, viene la nota número 7 a pie de página. Esta nota fue hecha por James Strachey, perdón. Los factores que llevaron a Freud a adoptar este seudónimo fueron examinados por él en su texto Psicopatología de la vida cotidiana, publicado en 1901, que encontraremos en las páginas 234 y 235. Ese texto ya está completo en este espacio. El último capítulo, que es donde Freud aborda esto de psicopatología de la vida cotidiana, está dividido, al menos recuerdo yo que en 3 videos aquí por lo extenso, ¿no? Lo mismo ocurrirá con este capítulo, al menos 3, 4 tal vez, del historial clínico. Este primer eh, capítulo del caso Dora. Continúa el texto principal. Entonces, repito, eh, nuestra paciente, Dora, tenía 8 años y ya tenía síntomas neuróticos. En esa época contrajo una disnea permanente. Ahorita vemos qué es disnea. En forma de ataques muy agudos que le apareció por primera vez tras una pequeña excursión por las montañas y fue atribuida por eso esta palabra es francesa me parece, surmenage, agotamiento. Ajá. Disnea, permítame un segundo, disnea. Estoy entrando ahorita a la Real Academia Española. Si no encuentro aquí la definición de disnea. Disnea. Aquí está. Del latín disfonea y del griego disfonia. Perdón, dispnoia. Dificultad de respirar. Ajá. Esto es justamente como falta de aire. Entonces, mijita, ¿por qué te falta el aire? Es que debes de estar exhausta. Continúa el texto. Ese estado se dio poco a poco en el curso de unos 6 meses por obra del reposo y los cuidados que le prescribieron. Esto se entiende, ¿no? Es un, una situación que se extiende más allá de ese paseo. Ok, mijita, ya te dimos descanso, pero tú sigues con la falta de aire. Bueno, vamos a llevarte al médico. El médico les dice descanso, puro descanso y se va a mejorar su hija. Ok, pero pasaron 6 meses de descanso. A los 8 años tenía la pequeña. Dice el texto. El médico de familia parece no haber vacilado un momento en diagnosticar para la disnea un trastorno puramente nervioso, excluyendo una causación orgánica, pero es evidente que juzgó compatible ese diagnóstico con la etiología del surmenage. Aquí viene al respecto de la palabra surmenage, que no la he buscado, pero la podemos buscar en Google. La nota número 8, estoy en la página 21, acerca de la probable ocasión de esa primera enfermedad, véase las páginas 70 y 71. Antes de continuar, eh, voy a buscar, esta vez no en la Real Academia Española, porque me queda claro que no es una palabra española, la palabra surmenage en Google. Surmenage. A ver, nos dice mis15minutos.com, fatiga crónica. Voy a buscar otra fuente, campus digital, una forma antigua de llamar a los cuadros de estrés. Estoy simplemente leyendo algunas fuentes. Mayo Clinic. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, mira, Mayo Clinic literalmente me envió no surmenage, sino fatiga crónica. Síndrome de fatiga crónica. Término en desuso, dice psiquiatría.com. Hace referencia al cansancio físico o psíquico. Vamos a continuar. La pequeña tuvo las habituales enfermedades infecciosas de la infancia sin que le dejaran secuelas. Según ella contó, lo que sigue está escrito así, con símbolos de admiración, con propósito simbolizante, entre signos de admiración, repito. Repito, entonces, según ella contó, con propósito simbolizante, ahorita vemos,
¿A qué se refiere esto? Su hermano solía contraer primero la enfermedad en grado leve y ella le seguía con manifestaciones más serias. Esta palabra, esta frase, es que así expone Freud, con propósito simbolizante. Al decir esto, por supuesto aquí James Strachey nos dice, véase la página 72, nota 29, al decir esto, mi hermano enferma primero y luego yo me enfermo de lo mismo, pero más feo, más fuerte. Mi enfermedad es más fuerte que la de mi hermano. Como en esa relación ya hay una concepción del sujeto con el otro, de Dora con su hermano. Ujú. Recordemos, Dora no era el nombre real, pero la llamaremos así. Entonces, aquí voy a hacer una excepción. Estoy en este momento en la página 21. Yo generalmente no me gusta apartarme del hilo de pensamiento y me gusta continuar, digamos, la exposición lineal, pero voy a hacer la excepción. Voy a ir a la página 72 para ver la nota 29, para ahondar en esta frase escrita por Freud con propósito simbolizante. Nos dice James Strachey, véase la página 72, nota 29. Permítanme un momento. A ver, 45, 63. Vamos a ver por aquí. 71, 72. Nota 29, si mal no recuerdo. Mm, el hermano. Ah, caray, me equivoqué. En vez de acercar al texto, lo alejé. El hermano tiene que haber estado conectado de alguna manera con el hábito de la masturbación, pues en este contexto ella me contó, con un énfasis que delataba un, entre comillas, recuerdo encubridor, que su hermano solía contagiarle todas las enfermedades infecciosas. Él las tenía leves, pero a ella la afectaban en forma grave. Aquí, paréntesis, página 21. Propósito simbolizante, nos decía aquella referencia que acabamos de leer. En este, mi hermano se enferma primero, pero poquito, y yo me enfermo de lo mismo, pero mucho, hay un símbolo. Ujú. Está expresado en esta relación una forma en la cual la hermana se aproximaba, concebía la relación con el hermano, la relación física, la relación de uno a uno con su propio hermano. Ujú. Y repito, al decir concebía, se aproximaba, representaba para sí misma, estoy hablando no de relaciones sexuales entre hermanos, estoy hablando de una concepción, digamos, de representación y cómo estas representaciones pueden, digamos, enlazarse, pueden dinamizarse al interior de los individuos. Déjenme ver un momento. Mm, Aquí la nota 29 continúa. No me parece pertinente seguir leyendo porque esto ya tiene más bien como un contexto mayor. Ajá. Ahorita me gustaría entonces regresar a la página que nos llevó hasta acá, a la página número 21. A ver, en esto de y un propósito simbolizante que enfatizó Freud. Página 21. Permítanme un segundo. Aquí está. Entonces, Dorita, de 18 años, le cuenta al doctor Freud. Bueno, sí, mi hermano y yo nos enfermábamos, pero él empezaba. Él era el que se enfermaba y las enfermedades infecciosas le daban poquito, no lo afectaban tanto. Y luego cuando yo me enfermaba, yo sí me enfermaba, yo sí era feo, era fuerte la enfermedad, pero todo empezaba por mi hermano mayor. Aquí está algo muy importante. Él era el mayor, pero ella en la enfermedad era la mayor. Continúa el texto.
Hacia los 12 años le aparecieron hemicranias. Ahorita vemos qué es. Del tipo de una migraña y ataques de tos nerviosa. Al principio se presentaban siempre juntos, hasta que los dos síntomas se separaron y experimentaron un desarrollo diferente. La migraña se hizo cada vez más rara hacia los 16 años. Y hacia los 16 años, perdón, había desaparecido. A ver, hemicranias. Ah, ya veo. Dolores parciales de la cabeza. La migraña, no, esto ya lo había leído. Aquí continúa el texto. Los ataques de tosis nervosa, es decir, tos nerviosa. El sujeto tose, pero no tiene ninguna infección. Ujú. Eh, hay molestia, pero no hay un motivo orgánico para esa molestia. Que se habían iniciado con un catarro común, perduraron todo el tiempo. Cuando entró en tratamiento conmigo a los 18 años, tosía de nuevo de manera característica. El número de estos ataques no pudo precisarse, pero la duración de cada uno era de 3 a 5 semanas y en una ocasión se extendió por varios meses. Al menos en los últimos años, durante la primera mitad del ataque, el síntoma más molesto era una afonía total. Tengo una idea de lo que es afonía, una incapacidad de pronunciar palabra, eh, pero por supuesto, ahorita se las voy a detallar con la Real Academia Española. Afónica, afonía, falta de voz. Cuando yo me enfermo de la garganta y hablo más o menos así, es que estoy afónico. Es, digamos, como el ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo tuvo la paciente por meses. Afonía total. ¿Cómo hablar con un paciente así? Yo se los pregunto. Es posible, sin duda. Desde tiempo atrás, dice Freud, había diagnóstico firme. Se trataba de nuevo de nerviosismo. Repito, y esto no lo diagnosticó Freud, fueron colegas de Freud, otros médicos de su tiempo. Dice el texto, los más variados tratamientos usuales, incluidas la hidroterapia y la aplicación local de electricidad, no habían dado resultados. Repito, este texto es de 1901 aproximadamente. Esos eran tratamientos típicos de aquella época. Continúa el texto, la niña, convertida entre tanto en una señorita madura, muy independiente en sus juicios, solía burlarse de los esfuerzos de los médicos y, por último, renunció a su asistencia. Esto es típico también de la histeria. He tenido pacientes así que, cómo hacen sufrir tanto a uno como a los médicos. Continúa el texto. Por lo demás, siempre se había mostrado renuente a consultar al médico, por más que no sentía rechazo hacia el facultativo de la familia, es decir, hacia el médico de la familia. Ujú. Esto se había mostrado renuente, es así como, yo no necesito médicos, ¿como para qué? Está bien, el médico de la familia, el médico que nos traen, mi padre, es un médico bien preparado, pero yo no lo necesito. Continúa el texto. Todo intento de consultar a un nuevo médico provocaba su resistencia y también a mí acudió movida solo por la palabra autoritativa del padre. La vi por primera vez a comienzos de un verano cuando ella tenía 16 años. Estaba aquejada de tos y afonía. Y ya entonces le prescribí una cura psíquica de la que después se prescindió porque también ese ataque, que había durado más que otros, desapareció espontáneamente. Antes de continuar, aquí vemos cómo los pacientes usan a los médicos, no a la medicina para curarse. Eso es importante y también lo detallo mucho más en mis textos sobre la ciencia y sobre la psicología. Hay que considerar en todo caso la voluntad de los pacientes y señalarla también. Es importantísima.
tanto al adquirir una enfermedad como al sostenerla. Continúa el texto. Durante el invierno del año siguiente, tras la muerte de su amada tía, estuvo en Viena en casa de su tío y de las hijas de éste. Y aquí tuvo unos cuadros febriles, es decir, de fiebre, que en ese momento se diagnosticaron como apendicitis. Nota número 6. Perdón, nota número 9. Véase acerca de estos episodios el análisis del segundo sueño en la página 89. Ahorita no nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque se entiende principalmente, que esto es el objetivo de esta parte del historial clínico, que la muchacha estuvo bajo supervisión médica constante y no solo por Sigmund Freud, sino por muchos médicos. No solo tuvo los diagnósticos de una condición nerviosa, sino también de cuadros médicos clínicos de enfermedades bien identificables, que cualquier médico puede decir, eso es por una apendicitis, tiene fiebre, tómese esto. Y luego, por supuesto, está la paciente. Voy a continuar con el texto. Hay mucho que podría decir aquí, pero me voy a abstener. En el otoño que siguió, la familia abandonó definitivamente la ciudad de B, donde estaba, digamos, por la enfermedad del padre, pues la salud del padre parecía permitirlo. Primero se estableció en el lugar donde se encontraba la fábrica del padre y un año más tarde, a lo sumo, fijó su residencia en Viena. Mientras tanto, Dora había crecido y era ya una floreciente muchacha, de rostro inteligente y agradable, pero que causaba a sus padres serios cuidados. Los signos principales de su enfermedad eran ahora una desazón y una alteración del carácter. Era evidente que no estaba satisfecha consigo misma ni con los suyos. Enfrentaba hostilmente a su padre y no se entendía con su madre, que a toda costa quería atraerla a las tareas domésticas. Buscaba evitar el trato social, cuando el cansancio y la dispersión mental de que se quejaba se lo permitían. Acudía a conferencias para damas y cultivaba estudios más serios. Un día los padres se horrorizaron al hallar sobre el escritorio de la muchacha y en uno de sus cajones, perdón, o en uno de sus cajones, una carta en la que se despedía de ellos porque ya no podía soportar más la vida. Nota a pie de página número 10. Como ya dije, dice Freud, esta cura y por tanto mi intelección de los encadenamientos del historial clínico quedaron fragmentarias, es decir, parciales. Por eso, sobre muchos puntos no puedo dar pormenores o tengo que limitarme a barruntos y conjeturas. Barrunto. Voy a la Real Academia Española. Barrun, barrunto, nos dice la Real Academia. Acción de barruntar, indicio o noticia. Barruntar quiere decir prever, conjeturar o presentir algo por alguna señal o indicio. Es decir, indicaciones, así como bosquejos, pero así como tal, pues no. Continúa la nota 10, me parece, barruntos, aquí está. Cuando en el curso de una sesión, aquí nos remite Strachey a la página 86, la conversación recayó sobre esta carta, la muchacha preguntó a Tónica, ¿cómo hicieron para encontrarla? Yo la había puesto bajo llave en mi escritorio, pero como ella sabía que los padres habían leído este boceto de carta de despedida, yo inferí que ella misma la había dejado a su alcance. Es una acción sintomática. Ujú. Lo llamo acción sintomática, esta es una observación mía, porque el sujeto hace algo de lo cual él mismo se sorprende. Ujú. Es, por supuesto, un síntoma de la neurosis y, por supuesto, una evidencia de un proceso inconsciente. Vamos a continuar. Con el siguiente párrafo voy a concluir la lectura por hoy. Estamos ahorita en la página 22. No avanzamos mucho, pero avanzamos. Nos dice el texto. Es verdad que el padre, cuya penetración no era escasa, es decir, cuya inteligencia le permitía saber lo que ocurría, lo estoy poniendo con otras palabras, supuso que no estaba dominada por ningún designio serio de suicidarse. El padre, lo sabemos, era un sujeto muy inteligente,
cuando el padre encuentra esa carta donde la niña se despide porque ya no soporta la vida, así está en el texto, el padre sabe que su hija no se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque la conoce. Continúa el texto. No obstante, quedó impresionado y cuando un día, tras un ínfimo cambio de palabras entre padre e hija, ésta sufrió un primer ataque de pérdida de conocimiento, respecto del cual también persistió una amnesia, es decir, ella ya no sabía nada, determinó a pensar, determinó, a pesar de la renuencia de ella, que debía ponerse bajo mi tratamiento. Viene la nota a pie de página número 11, cuando se dice aquí primer ataque de pérdida de conocimiento, nos dice la nota número 11 por Sigmund Freud. Creo que en este ataque se observaron también convulsiones y delirios, pero como el análisis no avanzó hasta ese suceso, no tengo un recuerdo cierto sobre él. Vamos a dejar hasta aquí. Estamos en la página 22. Eh, es una primera lectura de este historial clínico de Dora, un historial sin duda interesante porque nos va a acercar ya no a un médico limitado al campo de la neurología, sino un médico que hizo una aproximación que le permitió, primero que nada, interpretar un sueño propio. Esto se detalla en el segundo capítulo de la interpretación de los sueños. Sujeto que hecho que sin duda yo considero histórico, que al menos desde mi criterio funda el psicoanálisis como una posibilidad humana, la interpretación de Freud de su propio sueño que denominó el sueño de la inyección de Irma. Esto se los comento aquí. Tengo el propósito que voy a compartir en mis redes sociales, en varios grupos de psicoanálisis a los que pertenezco en Facebook, de festejar el día 24 de este mes, 24 de julio, julio, 24 de julio, eh, el día de la creación del psicoanálisis, a partir justamente de la interpretación del sueño de la inyección de Irma. Esto, por supuesto, es una iniciativa propia. Que yo sepa, no hay día del psicoanalista y es justamente, yo lo propongo para el 24 de julio. Sin más, vamos a terminar aquí el día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia, su atención y espero que este video haya sido provechoso para ustedes. Ha sido una primera aproximación al capítulo 1, el historial clínico de Dora. Todavía tenemos un largo camino solo en este capítulo. Pero bueno, sin más, me despido. Nos estamos viendo pronto. Adiós, Dorita. Nos vemos pronto también.